Bienvenidos a la clase de control de calidad interno. Dentro de todo el proceso de calidad vamos a distinguir lo que tiene que ver con gestión de la calidad, en el cual vamos a identificar un liderazgo de la administración en relación al proveedor cliente. Vamos a identificar los procesos de garantía de la calidad, donde vamos a realizar una revisión retrospectiva y un análisis del funcionamiento de las operaciones como tal. Y vamos a hablar de control de calidad, en la cual vamos a revisar todo lo relacionado con la evaluación de los productos y servicios para verificar si están en consonancia con las especificaciones del proveedor. En esta videoclase entonces vamos a hablar de control de calidad interno. Dentro de ese control de los procesos, sabemos que los servicios de sangre o el laboratorio de inmunohematología debe tener políticas para verificar procesos, asegurar la calidad de las pruebas de inmunohematología y garantizar que todos sus procedimientos y procesos se lleven en condiciones controladas. Esto también está registrado en el manual de la ABB para las recomendaciones de calidad de los servicios de sangre. Vamos entonces a hablar de control de calidad interno en esta videoclase, donde vamos a tratar de lo que tiene que ver con control de calidad de reactivos, métodos y equipos. Y en otra videoclase vamos a hablar sobre control de calidad externo y validación del método. Ya entrando en materia, hablando de control de calidad interno, vamos a decir que según el manual de la ABB, este control de la calidad interno debe ser suficiente y comprensivo para asegurar que los reactivos, métodos y equipos cumplan con nuestras expectativas. Dentro del control de calidad interno de inmunohematología es muy importante contar con controles apropiados que deben ser usados para asegurar esos resultados inmunohematológicos que impactan directamente en la seguridad del paciente. Esos controles apropiados deben alcanzar todas las pruebas de inmunohematología, incluyendo la hemoclasificación, el rastreo de anticuerpos irregulares y las pruebas cruzadas o pruebas de compatibilidad. También se debe garantizar el control de calidad de todas las pruebas que realicemos, rechequeos, CUMs directos, etc. Este es un ejemplo de un registro diario de control de la calidad interna. Recordemos que las pruebas de inmunohematología son pruebas cualitativas, no debemos de dejar de registrarlas y verificarlas. Podemos tener, por ejemplo, controles obtenidos de casas comerciales, pero lo importante es tener un método para poder comparar diariamente esos resultados y que nos estén dando los resultados acordes a la casa comercial. Por ejemplo, tenemos este registro en Excel en los cuales vamos a registrar el mes que estamos revisando y el día a día. Acá vamos a tener los controles que tenemos estipulados, por ejemplo, para la prueba de hemoclasificación de adulto, acá los de hemoclasificación de recién nacidos, rastreo de anticuerpos irregulares, la confirmación de grupo dentro del rechequeo de la fase directa y las diferentes combinaciones de las pruebas cruzadas. Acá vamos a hacer una matriz en la cual vamos a relacionar el total de cumplimientos, el total de evaluados y acá vamos a poder tener el porcentaje de concordancia. Es muy útil para las pruebas cualitativas de inmunohematología establecer un porcentaje de concordancia en el cual vamos a evaluar a través de una medida estadística que esos controles de calidad internos estén acordes a lo relacionado con el fabricante. En estas matrices en Excel que podemos construir nosotros mismos, podemos también registrar los lotes de los controles y las fechas de vencimiento para llevar un registro de la trazabilidad del cambio de los controles. Y aquí en esta parte podemos registrar los valores del inserto según los lotes mes a mes. Esta es una opción alternativa a quienes no cuenten con un software en el cual se puedan registrar estos resultados de control de calidad interno. El mensaje de esto es que siempre, así sea en un cuadro en Excel, debemos llevar registro y verificación del control de la calidad interno, tanto de la plataforma automatizada en quienes cuenten con equipos automatizados para pruebas pretransfusionales, como en los sistemas
semiautomatizados o manuales que se lleven. Siempre debe haber un control de la calidad de esas pruebas que, aunque son cualitativas, a través de la medida estadística de concordancia podemos llevar un registro y trazabilidad de los mismos en nuestros servicios de sangre. Ahora vamos a hablar un poco de esos controles de los antisueros. Normalmente los antisueros los usamos para hacer hemoclasificaciones rápidas, no son hemoclasificaciones definitivas, sino que nos pueden ayudar, por ejemplo, en situaciones de emergencia. En otros servicios de sangre que usen los antisueros como estandarizados para hacer sus hemoclasificaciones en microplacas o en lámina, pues con mayor razón debemos tener un control de calidad muy exhaustivo de los mismos. Debe haber unos registros donde nosotros verifiquemos y hagamos diariamente una inspección visual de los mismos, donde verifiquemos ausencia de contaminación, turbidez, precipitados, cambios de colores, etc. Todos los controles de los antisueros deben tener un control de avidez en el cual vamos a evaluar el tiempo máximo de reacción medido en segundos y un control de la potencia, es decir, que vamos a tener que verificar la intensidad de la aglutinación y la titulación según el inserto del fabricante. Recordemos entonces cómo se hace el test de avidez para evaluar el control de los antisueros. Tenemos entonces una gota de eritrocitos y una gota de antisueros que debemos mezclar, teniendo en cuenta que el diámetro de la mezcla no debe exceder los 25 milímetros de diámetro. Debemos realizar la rotación de la placa de lado a lado y vamos a leer aglutinación. Paralelo a esto, vamos a tomar el tiempo desde el momento de la mezcla hasta el inicio de la aglutinación mediante un cronómetro y lo vamos a medir en segundos. Por ejemplo, esta técnica de avidez que debemos realizar dentro del control de calidad interno para Colombia está dentro de la resolución normativa. En cuanto al control de calidad interno, que tiene que ver con la evaluación de la potencia, lo que vamos a hacer son diluciones seriadas de ese antisuero, 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32 y así sucesivamente, y vamos a evaluar el último grado de aglutinación que obtenemos. Vamos a adicionar una gota a esas diluciones seriadas de glóbulos rojos al 4% y vamos a mezclar y centrifugar. Recordemos que este test de potencia está indicado solamente para reacciones o pruebas en tubo. Vemos entonces ahora cómo en nuestra dilución inicial vamos a obtener una aglutinación de 4 cruces, en nuestra dilución de 1 en 2 de 4 cruces, de 1 en 4 igual, pero en 1 en 8 ya vamos a ver cómo se desprende el botón, vamos a tener 3 cruces igual que en 1 en 16, en 1 en 32 ya tenemos 2 cruces, 1 en 64 2 cruces y 1 en 28 2 cruces. Vamos entonces a registrar el último título en el cual observemos aglutinación. Todos esos controles de calidad deben tener registros en el servicio de sangre. Aquí tenemos un ejemplo de un registro diario de controles de calidad de antisueros. Vemos cada control, por ejemplo, este es el del anti-A con la fecha, el registro del lote y la fecha de vencimiento y también la marca de ese antisuero, y vamos a ver la evaluación de la potencia mediante la titulación y de la avidez mediante los segundos en los cuales se comienza la aglutinación. Y finalmente el profesional responsable. Recordemos que si yo les pregunto cuál es su opinión de este formato de registro, pues podemos identificar algunas oportunidades de mejora. Por ejemplo, recuerden que esta avidez, ¿cierto? Va a medir el segundo en el cual comienza esa aglutinación, diferente a la titulación en el cual vamos a registrar la última dilución en la cual observemos esa aglutinación. Por lo tanto, esas palabras pueden generar confusión y podemos generar, por ejemplo, un cambio en esta forma para que la información sea mucho más clara. Lo importante es que siempre debe haber un registro diario de todos esos controles de calidad que nosotros realicemos, en especial a los antisueros.
Ahora vamos a hablar un poquito del control de células. En el control de células comerciales también debemos evaluar el aspecto en el cual vamos a verificar la ausencia de hemólisis o turbidez en los sobrenadantes. Vamos a evaluar la reactividad, es decir, vamos a verificar que esas reacciones de aglutinación sí estén sucediendo. Vamos a revisar la especificidad, donde evaluaremos reacciones netas con los antisueros seleccionados frente a hematíes conocidos. A su vez, quienes usen suero de Coombs debemos tener un control de calidad interno también específico para él, en el cual vamos a usar células control de Coombs y vamos a evaluar la especificidad con eritrocitos sensibilizados y no sensibilizados, tanto IgG como IgG más complemento C3D, y obviamente vamos a tener que registrarlo para llevar la trazabilidad del control de lo realizado. También es muy importante en los servicios de sangre llevar un adecuado control de calidad interno para el suero de Coombs. Aquí les traigo un ejemplo del registro de control de calidad de células y tarjetas, puesto que no solamente las células y los antisueros se deben dejar registrados, sino todas aquellas tarjetas en el caso de quienes usen la tecnología en gel centrifugación, y en el caso de quienes usen tubo o lámina, pues también deben llevar este registro. Este es un ejemplo para quienes usen la tecnología en gel centrifugación. Tenemos acá los diluyentes, que también se debe verificar el aspecto conforme o no conforme en la ausencia de turbidez. Las células 1 y 2 o 1 y 2 y 3 y las células A1 y B. Como les dije, garantizar el aspecto, lo que tiene que ver con la ausencia de hemólisis y turbidez, y la reactividad con nuestros controles de calidad diarios, como les mostré en la parte inicial, nuestros insertos que deben ser acordes a esos resultados de esas pruebas cualitativas. Acá tenemos los diferentes lotes y fechas de vencimiento de todas las tarjetas que se usen en el servicio de sangre, las tarjetas de Liz-Coombs, las tarjetas para hemoclasificación de adultos recién nacidos y las tarjetas de rechequeo. También se debe verificar en esas tarjetas que usemos pues la ausencia de deshidratación. Y finalmente debe haber un registro de la persona que realizó ese control de calidad interno y la fecha en la que realizó, con el fin de que estos registros se hagan diariamente. Otro aspecto muy importante en los laboratorios de inmunohematología es el registro y la realización del registro del control de calidad interno en la solución salina. Vamos a hablar entonces que debemos dejar registrado siempre el lote, fecha de vencimiento y marca de esa solución salina que estemos usando, por ejemplo, para lavar glóbulos rojos. El aspecto debe ser conforme o no conforme, y dentro de la especificidad o reactividad debemos verificar el pH diariamente de esa solución salina, que debe encontrarse en un rango de 6 a 7. Finalmente debe siempre firmar el profesional responsable. Es muy importante realizar el control de la calidad de esta solución salina. Y en cuanto a controles de pruebas especiales, debemos implementar controles apropiados para asegurar los resultados de los métodos que se desvían de las instrucciones del fabricante. Aquí tenemos muchos métodos que se desarrollan in-house, en los cuales también siempre debe realizarse un control de calidad. Otro aspecto importante es ese control de calidad en aquellas pruebas que requieren tratamiento enzimático. Miremos cómo debe haber una correcta verificación del método, que más adelante hablaremos en otra videoclase, pero debemos verificar que el método sea acorde a las especificaciones de uso, preparación, tiempos y almacenamiento. Debemos garantizar, por ejemplo, para esas pruebas en tratamiento enzimático, que la efectividad enzimática sea la adecuada, y por supuesto dejar trazabilidad del control realizado mediante un registro. Recordemos que esas pruebas enzimáticas nos ayudan a evidenciar diferentes antígenos que son destruidos a través de la degradación de las enzimas, y es muy importante entonces verificar el método y realizar el correcto control de calidad en estas pruebas. Vamos entonces
a hablar de 3 situaciones prácticas en las cuales, por ejemplo, tenemos problemas relacionados con el control de calidad interno, en los cuales podemos identificar algunas oportunidades de mejora. Tenemos aquí entonces, por ejemplo, en esta tarjeta una aglutinación inesperada. Miren acá en este pozo en el cual hay al parecer algo inesperado, y esto se puede deber a varias causas. Podemos identificar entonces que puede haber presencia de fibrinas dentro de la fase preanalítica de las muestras, o problemas relacionados con el lavado de los hematíes en caso de que hayamos realizado ese proceso. Lo más común en este tipo de anomalías es que haya sucedido un arrastre durante el pipeteo, y ahí vamos a entrar a revisar todas las condiciones de montaje y los errores en la pipeta. Y finalmente vamos a tener que evaluar problemas del producto por deterioro o contaminación de los antisueros o deshidratación de las tarjetas. En esta situación o práctica número 2 vamos a revisar aspectos relacionados con controles inválidos. Sabemos que siempre que nos da un control positivo nos invalida el resto de la prueba. Miren, por ejemplo, esta tarjeta de CUMS directo fraccionado, estamos reaccionando en todos los pozos incluyendo el control. Por lo tanto, esta prueba no la podemos emitir y debemos repetir. Vamos a hablar entonces aquí qué situaciones de control de calidad interno pudieron estar presentes, y vamos a hablar entonces de evaluar las contaminaciones del diluyente, en el cual debe haber una inspección y control diario de la turbidez. Puede haber presencia de fibrinas dentro de la fase preanalítica de las muestras o el procedimiento de lavado de hematíes en caso de que lo hayamos realizado. Y por último vamos a evaluar la posibilidad de interferencia por aglutininas frías, en el cual vamos a tener que estandarizar un proceso de lavados o tratamientos químicos definidos y entendidos. Posterior entonces a identificar alguna de estas situaciones, se procede a hacer la corrección y la repetición de la prueba, y miren cómo los resultados dan totalmente diferentes. Por eso, cuando un control dentro de una tarjeta en gel centrifugación de positivo, pues la prueba quedará invalidada. Y en esta situación práctica número 3, en el cual tenemos reacciones dudosas posterior a la centrifugación, por ejemplo, miren esta reacción dudosa, vamos a tener que evaluar interferencia mecánica, que es lo más común, en el cual la centrífuga pues tenga una fuerza centrífuga no uniforme, y aquí tendremos que hacer el llamado a ingeniería. Vamos a evaluar errores en el montaje, es decir, en la técnica de pipeteo del personal, en el caso de que se haya realizado de manera semiautomatizada. Y vamos a tener que evaluar nuevamente un desbalanceo o un problema relacionado con la centrífuga, es decir, con el equipo, y vamos a tener que revisar que ese equipo tenga el adecuado mantenimiento preventivo, y en este caso, en caso de que se identifique el hallazgo, pues un mantenimiento correctivo, como veremos más adelante. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue la videoclase de control de calidad interna.